Iniciamos nueva entrevista, esta vez con Hugo González, él es representante del Fondo de la Población de las Naciones Unidas en nuestro país. Le damos la bienvenida a la Central de Informaciones. Hola, Joana, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar con la teleaudiencia de RPP. Hay un estudio, agradecido por este espacio. Hay un estudio justamente de las consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en el Perú y de eso queríamos hablar. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de estas adolescentes tiene la oportunidad de seguir estudiando o qué le resta justamente este embarazo adolescente desde ese momento hacia adelante en su vida? Mira, unos datos que tiene el país, cada hora aproximadamente 8 adolescentes entre 15 y 19 años experimentan la maternidad, ¿no? Y en las niñas menores de 15 años, entre 11 y 14 años, son 4 niñas cada día que experimentan la maternidad. Muchas veces, sobre todo en las menores de 15 años, se observa de que son maternidades impuestas en su mayoría a causa de violaciones sexuales, ¿no? Que ya de por sí es preocupante, pero más allá de la cifra en sí misma, es el impacto que esto tiene, no solo para las niñas y las familias, porque lo primero que se produce es una deserción escolar. Y por otro lado, la deserción escolar, por ende, lleva a una menor posibilidad de insertarse en el mercado laboral, en un empleo decente y, por supuesto, tener ingresos que le permitan a ella tener una mejor calidad de vida. Claro, Pero también tiene una cadena. consecuencia para el país. ¿Cómo cuál? Bueno, según los datos de este estudio, solo para las niñas que experimentaron la maternidad en el año 2019, el costo para el país alrededor de 460 millones, lo que implica que en los próximos años, cada mes, el país deja de percibir aproximadamente $500,000 como resultado de no solamente la dificultad del empleo, la menor capacidad de ingreso, sino también en la contribución que estas niñas hacen a la sociedad a través de los impuestos que ellas pagan como parte del tributo que los ciudadanos de este país hacen, ya sea por la vía directa o por la vía indirecta. Entonces, eso imagina, si eso es solo una cohorte de 2019, a eso se suma 2021, es decir, que ya para el año 2022 ya no va a ser solamente $500,000 los que se dejan ir mensualmente, sino que se suman las otras cohortes y la cifra se va, por supuesto, incrementando. ¿Cuánto de eso el país podría obtener o invertir bienestar de la misma población, ¿no? ¿Tienen ustedes quizás la información de qué región o qué regiones tienen justamente este problema de embarazo adolescente? Mira, es un fenómeno que se presenta a nivel nacional. Lamentablemente, desigualdades si lo vemos por ingresos, ¿no? Por ejemplo, 1 de cada 4 niñas que están en el rango quintil 1, es decir, los de menos ingresos, experimentan la maternidad versus 1 de cada 33 adolescentes de las que están en las de mayor ingreso. La maternidad, muchas veces, como decía, ¿no? Una maternidad que se experimenta a causa del acoso sexual, también es otra causa el matrimonio y las uniones tempranas. En la región, en el país, ¿no? 1 de cada 3 peruanas ha expresado que se unió antes de los 18 años, pero en regiones como, por ejemplo, es 1 de 2. Entonces, el matrimonio infantil o las uniones tempranas también es incrementa la posibilidad de una menor de experimentar la maternidad temprana y además las consecuencias de la misma. No solamente la deserción, como he dicho, la deserción escolar y todo lo que eso desencadena, subsumirse en círculos de violencia, menor autonomía corporal, pero también los riesgos de enfermar, morir o sufrir una discapacidad simplemente porque su cuerpo y su mente no está todavía en la condición
de asumir esa situación. Iba, ¿no? iba Esa justamente responsabilidad. a ese punto, al punto de salud. Por ejemplo, este grupo y estos porcentajes de adolescentes que usted nos habla, ¿qué oportunidades tienen, por ejemplo, de poder acceder a una correcta atención de salud? Hablando no solo de su periodo de embarazo, sino después. Bueno, es que no deberíamos de hablar de que estas adolescentes deben de tener una maternidad para acceder a una de salud. Deberían de tenerlo para prevenir, obviamente, no experimentar la maternidad de manera temprana. Y eso que digamos que a través de la información y la consejería que tienen en los servicios de salud, o el acceso a métodos anticonceptivos para aquellas que hayan comenzado vida sexual, les prevenga de experimentar esto. Ahora, entre las es el grupo, si nosotros observamos las mujeres que tienen necesidades insatisfechas de métodos anticonceptivos son las que mayor proporción tienen de no tener acceso y utilizar esto, ¿no? Con lo cual, es más o menos la respuesta a la pregunta que usted me hace de que qué tan, digamos, fácil es el acceso de ella. Hay otras limitantes y son las que menor, digamos, posibilidad tienen por muchas situaciones. Falta de confidencialidad, falta de información, falta de acceso a geográfica, etcétera, ¿no? Hay muchas determinantes que experimentan, ¿no? ¿Qué oportunidad laboral tienen estas adolescentes? El costo de las oportunidades laborales, es decir, cuánto por el efecto de la menor educación les afecta en conseguir un empleo, un mejor ingreso y estar activas en el mercado laboral es de 329 millones para el país, solo para las adolescentes que experimentaron la maternidad en 2019. Es decir, que es el mayor impacto porque junto a los 329 millones se une el costo de la atención per se de la maternidad, el parto y el embarazo, más los 75 millones que se incorporan como efecto de la falta de los tributos que se percibe por una menor educación y un menor empleo de las adolescentes. Es decir, sí, la porción mayor del impacto de la maternidad temprana está precisamente en el tipo de empleo, en la capacidad de emplearse y en la capacidad de tener un mejor ingreso. Igual que aquellas adolescentes que postergaron la maternidad y que la postergaron después de los 24 años. Ellas sí finalmente, porque nos gana un poco el tiempo. Quería preguntarles si tienen un estimado de si estos embarazos adolescentes habrían aumentado justamente en medio de esta emergencia sanitaria. Todavía no tenemos información. Lo que sí tenemos información es que la fecundidad adolescente, es decir, los embarazos tempranos, que habían venido disminuyendo básicamente en los últimos años, se ha mantenido y no ha habido mucha diferencia en términos de la población adolescente, ¿no? Perfecto. Se están haciendo algunos esfuerzos desde el sector público, pero es necesario todavía incrementar la acción de todas y todos, incluyendo, por supuesto, los medios de comunicación para llevar este tipo de información y tener conciencia a toda la población sobre este fenómeno. Muchísimas gracias, Joana. Gracias, Hugo González, representante del Fondo de la Población de las Naciones Unidas en el Perú, por estar en la Central de Información.